cercano. Cualquier otra duda, pues se pueden abocar a la sede a la cual están ustedes inscritos para cualquier información. Entonces, para que estemos claros en lo que tenemos que realizar, no está de más recordarles que estos laboratorios pues son totalmente ponderables, entonces hay que asistir, ¿verdad? De acuerdo a las posibilidades, sin olvidar que hay que seguir tomando todas las medidas preventivas por el tema del COVID. El objetivo de la clase. El objetivo de la clase es identificar los agentes erosivos y los procesos de erosión. Entonces, al finalizar el día de hoy, la intención es que ustedes sepan cuáles son los agentes erosivos, es decir, quién causa erosión. Esa es la verdad. Al final de la clase, que ustedes estén claros de quién causa erosión. Y segundo, es que ustedes tengan conocimiento de que cuál es el proceso de la erosión, ¿verdad? Una es quién lo hace y la otra es cómo sucede todo el proceso erosivo, para que estemos con bastante claridad sobre lo que vamos a ver el día de hoy y que les quede muy claro que esto suma un poquito a lo que hemos venido viendo en las dos clases anteriores, pero que es de suma importancia para que vayamos entendiendo el por qué. Veníamos viendo un poquito la semana pasada sobre quiénes son como los actores principales en todo este mundo del suelo. Hablábamos de entidades de gobierno, hablamos de entidades de universitarias, veíamos la función que debe de ejercer cada uno. Y cuando nosotros hacemos ese análisis o ese autoanálisis, nos damos cuenta que hacemos muy poco de lo que deberíamos de hacer. Imagino que si algo sucedió de bueno la semana pasada, podría ser que ustedes hayan revisado su pensum de estudios, por lo menos para saber cuántos cursos referidos a suelos van a llevar, porque de eso también hablábamos al final de la clase. Entre más y menos, lo importante es generar la inquietud. Para aquellos que están en las ciencias agrícolas, directamente en temas de producción agrícola, podrán analizar qué tan importante es el suelo desde el punto de vista que es el sostén de la planta, que es donde obtiene nutrientes, y que podríamos como estar poniendo en riesgo esas calidades de las cuales tiene el suelo a medida de que lo vamos degradando. Entonces, para que tengamos claro qué pasa. Empezamos a conceptualizar erosión. Entonces dice que erosión es un proceso de degradación que afecta la capacidad productiva del suelo. Entonces nos está diciendo que la degradación se da en pasos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de degradación, hablamos un poco de desgaste, de cansancio, de pérdida. Esas como que serían no sinónimos de degradación, sino que serían lo que ocasiona la degradación. La degradación la vamos a ver como un tema macro, pero todo lo que está dentro de ese proceso de degradación es eso, es una pérdida. Puede ser de nutrientes, puede ser de humus, puede ser de materia orgánica. También como me está diciendo que lo que se va a degradar es mi capacidad productiva, ¿verdad? Esa capacidad productiva que a mí me hace falta en el suelo, si retornamos a la primera clase, dice que eso hace que deje de ser renovable, porque la estoy utilizando más de lo que puedo, básicamente, cuando yo quiero ser sostenible, sustentable. Entonces, ¿por qué se da? Porque el suelo está siendo manejado de manera inadecuada. Y dice que nos va a presentar síntomas de degradación,
¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser uno de los principales síntomas, verdad? Es la tonelada de suelo perdido por hectárea por año. Y entonces ustedes dicen, bueno, ¿y cómo se pierde ese suelo? Pues cuando nosotros podemos medir las capas del suelo, ¿verdad? A través de la elaboración de una calicata, ¿sí? Vamos a hacer una calicata. Y a esa calicata nosotros vamos a venir y vamos a hacer una medición, ¿sí? De los horizontes. Ya hablamos de horizontes, ¿verdad? Entonces, como lo que nosotros estamos viendo en la parte de arriba es la capa superficial, ¿verdad? O sea, esto es por lo cual nosotros caminamos. Esta capa superficial, ¿verdad? Es la que va a ser la que va a sufrir de erosión. ¿Entiendes? Cuando nosotros estamos hablando un poquito de la pérdida de toneladas por hectárea, es que ustedes pueden medir esta profundidad, ¿sí? ¿Verdad? Medirla y asumir que lo mismo está en una hectárea. Y cuando ustedes empiezan a perder, ¿verdad? Empezamos a perder esa, esa capa superior, ¿verdad? Digamos que aquí estaba la capa según la gráfica, ¿no? ¿Verdad? Vamos a hacerlo otra vez porque se nos borró. Bueno, este es el ancho de esta capa, ¿verdad? O sea, podemos decir que todo esto, ¿verdad? Ustedes, todo esto. ¿Qué sucede cuando nosotros empezamos a perder esa cantidad? Es que esa anchura de la que nosotros nos estamos refiriendo ha sido modificada. Quiere decir que ahora probablemente se haga más pequeño, ¿verdad? Entonces, de lo que teníamos anteriormente, ¿ya? Hemos perdido más o menos más de la mitad. O sea, esto que nosotros vemos acá, que estoy llenando de puntitos, es lo que hemos perdido. Como hemos perdido esta parte de la capa, es lo que podemos medir en toneladas de suelo perdido por hectárea. Entonces, ahí, ¿verdad? Lo estamos degradando, porque en los procesos evolutivos que hemos aprendido, es que en la parte de arriba sucede que acá va a darse la muerte de toda la materia orgánica, animales, plantas que mueren y que se van a ir desintegrando a través de diferentes procesos que se convierten en materia orgánica, en humus y hacen el famoso mantillo, ¿verdad? Y este horizonte, cuando empieza a disminuirse, ¿verdad? Derivado a diferentes circunstancias que estén pasando por arriba, hace que cuando se vea disminuido en algún momento, se va a empezar a llegar por acá, ¿no? Perdemos este suelo, después vamos perdiendo este. Y si se recuerdan, entre más abajo está, teóricamente es el suelo menos evolucionado. Y por lo tanto, vamos a tener problemas en el tipo de nutrientes y todo lo que nosotros queramos del suelo. Esa es la realidad por la cual pasamos en términos de degradación. Entonces vamos entendiendo que la degradación es eso, ¿verdad? La erosión entonces es el desgaste del que hablamos, es la denudación del suelo, es como un suelo desnudo, pues, ¿verdad? De los suelos y rocas que producen distintos procesos en la superficie de la Tierra. Entonces, lo importante sería, ¿verdad? Que el suelo mantuviera, ¿verdad? Todo por igual. Eso sería lo súper interesante, que todo continuara igual. Pero como no está sucediendo eso, sino que hablamos que la frontera agrícola, que destruimos
los bosques, que ponemos animales a pastar, que ponemos cultivos, que sembramos de manera incorrecta, todo lo que vimos, ¿verdad? Entonces estamos haciendo que ese suelo se desgaste. Cuando nosotros, bueno, pensémoslo de esta forma, vamos a pensar que tenemos el 100% de nutrientes en un suelo y pusimos un cultivo y ese cultivo se llevó un 30%. Colocamos otro cultivo y ese otro cultivo se llevó otro 30%. Colocamos otro cultivo y ese cultivo se llevó otro 30%. Solo nos queda el 10%. Y cuando tenemos solo el 10%, resulta que hacemos un análisis de suelo y nos indica eso, que ya solo tenemos el 10%. Pero como para nosotros, si cada vez que hicimos un ciclo de cultivo solo ya se llevó el 30%, nosotros decimos, bueno, entonces apliquémosle un 20% y compensamos. Cuando termine ese ciclo de cultivo, automáticamente ese suelo no tiene nada de nutrientes, quedó totalmente perdido. Así es como funciona. Obviamente, es una resta numérica muy simple que en el suelo sucede de otra forma, pero que nos ejemplifica muy bien lo que nosotros hacemos con el desgaste, degradación o denudación de los suelos. La erosión implica movimiento, transporte de material en contraste con la alteración y disgregación de las rocas, fenómeno conocido como meteorización y es uno de los principales factores del ciclo geográfico. Entonces, miren pues, la meteorización es lo que sucede con la roca, tanto la roca que está en la superficie como está dentro del suelo. La famosa roca madre. Esta roca madre tiene que sufrir meteorización y eso se da a través de la alteración de esa roca. La podemos exponer a mucho calor, a mucho frío, a desgaste por el aire, a desgaste por el agua. Vean las piedras que hay en los ríos. Están bien lisitas, lisitas, lisitas. Lo que ha sucedido es que el agua que va sobre ellas, ¿verdad? Va generando un desgaste. Ay, las va desgastando. Por eso las pone así bien lisitas, bien formaditas. Tienen la forma en la que pasa el agua sobre ellas. Obviamente eso no sucede pues de la noche a la mañana, sino que tiene su proceso en el tiempo. Todo eso que ya se desgastó, ¿verdad? Son partículas pequeñas de roca o de mineral que se van disgregando cualquier parte, sea en el agua, en el suelo, porque al final, como son partículas, se van a depositar. Eso es meteorización y sucede con las rocas. La erosión es diferente, ¿verdad? Porque en la erosión vamos a tener un movimiento, ¿verdad? Y vamos a tener un transporte de material. Dos cosas primarias del proceso de erosivo, ¿verdad? Hablábamos que hoy tenían ustedes que saber cuáles son los agentes erosivos. Entonces, los agentes erosivos está la circulación de agua o hielo. Ya les expliqué cómo es que funciona. El viento funciona de la misma manera o los cambios térmicos, ¿verdad? Mucho calor, mucho frío. La erosión produce el relieve de los valles, cañones, cavernas y puede ser incrementada por actividades humanas. Entonces, si nos damos cuenta en este proceso de erosión, ese desgaste que puede suceder por agua, por hielo, por viento o por cambios térmicos, ¿verdad? Nos puede generar formas de la Tierra. ¿Verdad? El famoso relieve. Esas formas, así como forma la meteorización y la erosión, forman, ¿verdad? La roca, también toda la parte de la Tierra en cualquier zona va a tener una formación a través de... Entonces ustedes ven que la erosión ha provocado, qué sé yo, agujeros, crea cuevas, crea caminos, cárcavas. O
sea, todo eso es lo que va creando un sistema erosivo. La erosión es el desgaste que se da en la superficie de la Tierra por medio de diferentes agentes externos, agua, viento o por la fricción que se da entre dos cuerpos. Veamos acá, aquí está la figura. Miren pues, veamos esta parte de acá. Vamos a ir marcando. Voy a hacer una pausa a ver si hay alguno que tenga alguna duda, jóvenes. Que no. Buenas tardes, Haroldo. Gusto saludarlo. Entonces, les decía que cuando nosotros vemos esta parte de acá, miren, voy a hacer la anchura. Por acá va. Miren la anchura de esto. ¿Sí? Esto es una carretera. ¿Sí? Vean la anchura. Posteriormente, esta carretera va a ser un quiebre, ¿verdad? O sea, está haciendo una curva que empieza acá. ¿Sí? Y automáticamente esta curva va por este lado. ¿Entienden? ¿Qué pasó acá? Pues hubo una exposición a erosión, ¿verdad? Porque así como está plano esto, como para pasar un vehículo, esto lo que tiene, miren la enorme cárcava que logró tomar la foto, ¿sí? ¿Verdad? Solo esta cárcava, ¿verdad? ¿Sí? Y lo que está acá no lo es todo, porque además de esto ya destruyó esta parte. ¿Qué pasó? Hay un lavado, ¿verdad? Se está lavando todo lo que había acá. Entonces, ¿qué se desgasta? La superficie, ¿verdad? Tengámoslo en cuenta. ¿Qué es la erosión? Desgaste. ¿Qué se desgasta? La superficie. ¿Quiénes lo hacen? Agentes externos. ¿Cuál fue el agente externo acá? Obviamente, el agua, ¿verdad? Entonces, para que entendamos cómo es que sucede todo este tema de erosión. Es parte del ciclo geográfico que implica cambios en el relieve por agentes externos. ¿Qué nos está diciendo? Que esto viene a través de muchísimos años, viene sucediendo exactamente lo mismo. En la actualidad, cuando veíamos las fotos de la semana pasada de los ríos y cómo contenían tierra, ¿verdad? Y la coloración que había, nosotros también decíamos que veíamos fotos de inundaciones. Para todos aquellos que han vivido o han visto una inundación, ese es el problema más grave de estos sistemas erosivos. Y les voy a decir por qué. Porque estos sistemas erosivos generan derrumbes, deslaves, y toda esa agua lleva tierra, ¿verdad? Entonces ahí es donde se produce mayor cantidad de erosión. Pero hoy lo sufrimos más porque las ciudades han crecido y han crecido de manera desordenada. Las poblaciones, grupos poblados, las comunidades, los barrios, los caseríos, las colonias, están ubicadas en lugares inadecuados de acuerdo a estudios de suelo. Entonces, lo que sucede es que se terminan erosionando, ¿verdad? De alguna manera. Acá les pongo yo una imagen importantísima, espero que la estén logrando ver, pero esta imagen, ¿verdad? Es una imagen a gran escala y por eso ven como deterioradas o los píxeles se marcan mucho. Y les cuento, lo que ustedes están viendo es la caída o el impacto de una gota de lluvia sobre el suelo. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué pasa aquí? Miren, pues, cuando empieza a llover y nosotros tenemos
un árbol, ¿verdad? Un árbol, es un árbol. ¿Dónde van a impactar esas gotas de lluvia? En el árbol. Ustedes que ya ganaron matemáticas y física, si ustedes saben que la gota de lluvia está atraída por una fuerza de gravedad, o sea, que trae una cantidad de fuerza con la cual va a impactar. Pero si hay un árbol, primero impacta sobre el árbol y probablemente después caiga al suelo. ¿Ah? Un árbol, una planta, lo que ustedes quieran. Si no hay nada, es un suelo totalmente desnudo, caerá directamente sobre ese suelo. Y si no hay nada sobre el suelo, es material suelto, digamos. Cuando genera ese impacto, pasa esto. Entonces, lo que ustedes están viendo acá es el diámetro de una gota de lluvia. Y todo lo que ustedes ven acá no solo es agua, es suelo que está siendo desprendido. Eso es lo primero que va a suceder, el desprendimiento del suelo. Entonces acá vemos todo el diámetro, ¿sí? Todo el diámetro que ocupa la gota de lluvia. Y este es el desprendimiento macro, ¿sí? De esa misma gota de lluvia, ¿verdad? Además de ello, tenemos partículas por acá, por acá. Entonces ahí vemos la diferencia de cómo ustedes trabajan. Algo importante en esto de la erosión, a mí me gustaría que buscaran un recipiente y que lo llenaran de tierra a ras, como decimos nosotros, a ras, cualquier recipiente, cualquier cantidad de suelo, y que dicho recipiente ustedes midieran la altura que le están dejando de suelo. ¿Sí? O sea, voy a... Aquí tengo yo un recipiente, miren. Entonces lo que yo voy a hacer es que lo voy a introducir de tierra a esta parte y la voy a llenar a ras. Con una regla graduada, ¿verdad? Ustedes vienen e introducen la regla y miden la altura del suelo que ustedes dejaron y traten de dejarlo lo más plano. Hacen dos recipientes de ese tipo y busquen un lugar, especialmente gustaría que fuera su casa, y dejaran donde no hay nada de cobertura, no hay macetas, no hay nada, y estén en un patio libre de la caída de una gota. Y déjenlo ahí por una semana o 15 días, de acuerdo a ver cuántas lluvias caen en estos días. Y de la misma manera, coloquen otro donde la lluvia pueda impactar primero sobre plantas que estén alrededor, ¿verdad? Por no decirles déjenlo en un bosque, ¿verdad? Sino que en un lugar así que se pueda tapar. Entonces, eso es importante porque hacen eso y después de la semana miden cuánto tiene de altura cada uno de los recipientes, cuántas lluvias cayeron y pueden probarlo la siguiente semana. Eso les va a ayudar a ustedes a poder medir la cantidad de pérdida de suelo que se ocasiona por una lluvia, y en los dos diferentes escenarios que estamos viendo. Es importante reconocer que el desprendimiento, y por eso lo dejo acá en una sola imagen, el desprendimiento es la primera fase de la erosión. Sin desprendimiento, básicamente, no habría erosión.
algo tiene que suceder para que la partícula de suelo se desprenda. Acá estamos utilizando la lluvia, que es la primera acción para que se desprenda dicha partícula. ¿Cuántas partículas se van a desprender? Pues eso ya es bastante diverso, depende de la soltura del suelo, de la cantidad de lluvia, del tamaño de la gota, etc. Y ahí tenemos, como les digo, la primera acción que se refiere a la erosión. Entonces, la degradación del suelo de la corteza terrestre por medio de diferentes factores como el agua y el aire se da con mayor fuerza en lugares donde las tierras son muy áridas y secas y cuando no hay abundante vegetación, pues el suelo se encuentra más expuesto. Es parte del proceso de morfogénesis por medio del cual las formas de la tierra son modificadas y ampliadas. Vamos nuevamente a analizar este caso de la fotografía para, vean pues, solo él se cuenta. Por acá todavía hay algo compacto porque hay vegetación, por acá un poco, pero fíjense que hay un desprendimiento, imagínense, o sea, aquí hay un desprendimiento desde esta parte, ¿no? ¿Sí? Toda esta parte se está desprendiendo, quiere decir que se va a venir hacia abajo. ¿Ah? ¿Por qué? Por la acumulación de agua ahora. Pero vean que exactamente sucede en el área donde realmente no hay vegetación. Y ustedes me dicen, sí, pero ahí hay gramíneas, sí, hay gramíneas, pero o pastos, como ustedes lo conozcan. Pero estas, vean su sistema radicular, ¿cuánto puede llegar? 5 centímetros, 3 centímetros de su sistema radicular. Entonces, por obvias razones, pues no ayuda mucho dependiendo de la intensidad de la lluvia. Y vean, una carga va por acá, otra carga va por acá. O sea, una cosa es que haya erosión por escorrentía, pero ya cárcavas, olvídense, ¿verdad? O sea, también es importante que vean ustedes que ya son suelos totalmente erosionados. Básicamente ahí cualquiera puede decir, bueno, ¿y ya qué sembramos o qué hacemos? ¿Verdad? Ya es complicado, no pueden ni meter ganado. El ganado se va a lesionar ahí, ¿no? Entonces, también nos damos cuenta. El proceso de erosión, ¿cómo sucede? ¿Verdad? Dice, la erosión se encarga de movilizar pedazos de roca o tierra de un lugar a otro. La mayoría de la erosión se lleva a cabo por efecto del agua, siendo estas las más importantes. Y después viene el viento y después el hielo. Estas fuerzas se encargan de transportar las rocas y los fragmentos de suelo de los lugares donde fueron originalmente, se encuentran hacia otros diferentes. Una señal de erosión es cuando vemos el agua fangosa. El color marrón que toma el agua nos indica qué pedazos de roca y tierra se encuentran suspendidos en el agua y que se transportan de un lugar a otro. Este material transportado se llama sedimento. A ver, pues. Nosotros cuando veíamos las fotografías de la semana pasada, veíamos agua como chocolatosa, ¿verdad? Ese suelo que va en suspensión ahí se le conoce como sedimento. Cuando el viento del agua se ralentizan o cuando el hielo se derrite, los sedimentos se depositan en un lugar. A medida que el sedimento se acumula, se va formando tierra más fértil en el nuevo lugar. Les voy a dar una diapositiva para que ustedes me digan por qué después de que... Vamos a aclarar. Miren, pues, primero, para que suceda erosión, desprendimiento. Primero se desprende, ¿sí? Desprendimos la partícula de suelo. Entonces quedó suelta, ¿verdad? Ahí ya no está compacta en algo, quedó suelta. Segundo, la transportamos.
por alguna manera, ¿verdad? Agua. Se lo lleva. Y después la depositan. Y entonces aquí me dice, ese es el proceso de erosión. Entonces aquí me dice, bueno, pero al nuevo lugar, o sea, donde llega a parar y a depositarse, dice que va a ser un suelo más fértil que el que había, que el que donde estaba. Bueno, ahora quiero que me contesten por qué creen que pasa eso. Vamos a dar un par de diapositivas y vamos a seguir hablando y vemos. ¿Qué causas? ¿Qué causas pueden ocasionar la erosión? Fuertes pendientes, ¿verdad? Ya vimos fotografías de fuertes pendientes. Si tengo esas fuertes pendientes, pero tienen árboles, pues no me va a afectar mucho la erosión. Pero tengo fuertes pendientes más una deforestación, ¿verdad? Ya tengo muchos problemas. El otro es el abandono de los cultivos en terrazas. Pastoreo excesivo. Ya vimos fotografías de pastoreo excesivo. La deforestación, cuando los suelos no tienen suficientes árboles, la erosión aumenta. Los malos usos que se dan en el área de la agricultura causan un aceleramiento de la erosión, incluyendo el arado de suelos y el pastoreo. Las sequías producen que los suelos se suelten y los sedimentos se trasladen a otro lugar. Esto de las sequías, cuando ustedes van caminando por un suelo, el suelo se agrieta porque no tiene agua. ¿Sí? Cuando se agrieta el suelo, puede ser muy poco, las partículas se empiezan a soltar porque la cementación de las partículas, una con otra, necesitan de agua, necesitan humedad. Entonces, cuando no la hay, la partícula empieza a perder esa capacidad cementante. Entonces, se empieza a separar, ¿verdad? También existen actividades humanas que producen erosión. La minería, el desvío de ríos, la ocupación de los lechos de ríos por edificios, que producen que la vegetación y la humedad disminuya, aumentando la erosión. Antes de entrar a las consecuencias de la erosión, quiero ver si alguno respondió, ¿verdad? Vamos a ver. Dice la pregunta, ¿qué tipo de estudio se requiere para saber si el suelo donde haré construcción es la adecuada? Bueno, para una construcción, lo más importante es que el suelo tenga la capacidad cementante. O sea, hay que mandarla a un laboratorio para que midan la capacidad cementante. Entonces ellos lo que hacen es que la capacidad cementante es la capacidad de unir las partículas. Y ellos hacen y las separan. ¿Sí? Obviamente, a la vieja forma de trabajar, un albañil únicamente lo hace al tacto, ¿verdad? Pero si ustedes lo quieren hacer a nivel de laboratorios, hay laboratorios en constructoras que determinan la capacidad cementante. Existe un instrumento que es una como punta que se introduce en el suelo y que va midiendo también esa capacidad de dureza y de cementación del suelo, que se le conoce como penetrómetro. Entonces lo que hace es medirlo, ¿verdad? En campo, esa capacidad cementante, esa capacidad de dureza, esa capacidad de consistencia del suelo, ¿verdad? Para que cuando ustedes van a colocar su primer cimiento, eso no se mueva. Si ustedes van con un albañil, digamos que es formado empíricamente, cuando ellos encuentran que el suelo no es muy sólido, siguen escarbando y hacen que la cimentación de la construcción sea mucho más profunda. Entonces esas son las formas que podemos medir. También, cuando hablamos de construcción, hacemos agujeros que llamamos calicatas y es ahí donde se mide en un terreno. Por ejemplo, si yo estoy pensando en hacer una casita, pero ya vamos a hacer un mega edificio, vamos a hacer 10 niveles, se hacen todos los calicates en diferentes suelos y se hace un muestreo para determinar qué tanta dureza y cementación tiene la partícula. Si eso se logra, también pues, se pueden aplicar formas para ir, por ejemplo,
una construcción de una casa lo que hacen es aplicar cal, ¿verdad? Porque como no es para una cuestión productiva, pues la cal genera mayores condiciones cementantes en las partículas de suelo. Pues preguntas sobre el tema, por aquí no las puede hacer Haroldo para que todos las conozcamos, no tenga pena. Usted pregunta y ahí estamos a la orden. Entonces, continuando, pues nadie nos dijo por qué consideran que se vuelve más fértil. Les decía que la fertilidad del suelo, en donde al agrónomo le interesa, es en la parte superficial del suelo, donde va a estar el sistema radicular. Como es esa parte la que más le interesa, esa es la parte que se lava, ¿verdad? Es la parte que se desgasta, la parte que se lleva el agua a través de un proceso erosivo. Entonces, como eso es lo que se está llevando, cuando se llega a depositar en algún lugar, o sea, llega y pues hasta ahí nomás se quedó, esa área ya recogió todo lo bueno de los suelos donde pasó esa agua y la fue a dejar a un solo lugar. Por ende, pues va a ser mucho mejor ese suelo, ¿eh? En términos de fertilidad. Si lo vemos en términos de construcción, pues esa parte no les sirve. Realmente no. No es útil, ¿verdad? No, la parte productiva no es útil, porque ellos lo que están buscando es una parte lo más sólida posible para poder establecer una construcción. Ahora veamos por qué sucede o cuáles son las consecuencias de la erosión, o sea, qué me viene después de la erosión. Primero, la pérdida parcial o total de los suelos, y con ello alteramos ecosistemas en determinado lugar, principalmente el acuático, pues el arrastre de sedimentos modifica las aguas, volviéndolas turbias y sucias. Cuando nosotros vemos que un suelo va trayendo demasiado sedimento y lo vemos pasando, fíjense que todos los animales acuáticos en ese momento están sufriendo, principalmente porque no hay agua limpia que ellos puedan consumir, su capacidad de oxigenación de esa agua es menor y entonces ellos ya tienen problemas y se da demasiada mortandad de animales acuáticos en esos momentos. Cuando se está dando ese problema, ¿verdad? Nadie lo está viendo, por eso es que no se logra ver el impacto en el ecosistema de eso. La flora y la fauna se reducen y hay una pérdida lenta de fertilidad en el suelo. Con ello, los costos de la agricultura aumentan considerablemente y los pobladores deben trasladarse a lugares diferentes por el empobrecimiento de las zonas. Ese ha sido un problema, ¿verdad? Se los decía al inicio. Hay una alteración y se han ido modificando. Por ejemplo, si los suelos son adecuados para la construcción y ya están totalmente degradados para el tema de agricultura, ahí es donde deberíamos de colocar las poblaciones humanas, ¿verdad? Ahí, esa sería una buena alternativa, un buen análisis, ¿verdad? Los agentes de erosión, pues ya lo decíamos, la temperatura, las variaciones de temperatura, el calor del día o el frío del día, la noche, ¿verdad? Genera la fragmentación de las rocas, el agua, que es el de mayor cantidad, ¿verdad? El hielo que puede abrir fisuras en las rocas, exponerlas a una acción acelerada de otros agentes en pocas horas. Penetra en las grietas, la temperatura desciende y hay un rompimiento. La roca es muy porosa, su disgregación puede llegar a tener consistencia granular. El agua en estado líquido, los ríos llevan piedras y otros materiales con los cuales modifican el territorio por donde pasan, desgastando el terreno. Las aguas subterráneas desgastan por debajo de la tierra formando cavernas, fuentes naturales, etc. Las lluvias afectan el territorio dando origen a dos principales relieves, las cárcavas, que ya vimos algunas, y los badlands, que son laberintos de crescla y cárcavas. Agua de mar modifica la costa por su constante movimiento, que es el roce producido por el viento, ¿verdad? Ese golpe que hace el mar, ¿verdad? Y lo va modificando, ¿verdad? Va formando también la roca que se encuentra. El agua en estado sólido, hielos, glaciares, forman morrenas, que son movimientos de sedimentos transportados por los glaciares, los cuales pueden formar valles en forma de U.
Agentes de erosión puede ser el aire que transporta partículas sólidas en suspensión que actúan como una verdadera lija sobre la superficie de las rocas. Además, diversos gases atmosféricos, algunos naturales y otros procedentes de la actividad industrial, reaccionan químicamente con los minerales de las rocas. Como elemento de transporte, el viento ocupa una posición secundaria en relación con el agua. El viento ayuda a la erosión de la costa haciendo olas, formando acantilados y playas. También erosiona la superficie en climas áridos de dos formas. Deflación. El viento levanta la tierra, la cual azota contra el paisaje o cerros. Corrosión o abrasión. Desgaste de las rocas por el choque constante de partículas. La actividad biológica. Cuando las rocas ya presentan fisuras, pueden ser colonizadas por las raíces de los árboles. La presión ejercida por las raíces no es comparable a la del hielo, pero puede ser suficiente para generar rotura y desprendimiento de rocas. La actividad humana. Las obras y construcciones del ser humano han constituido desde siempre un agente erosivo de cierto nivel. En la actualidad, la emisión de productos contaminantes a la atmósfera ha aumentado el potencial de meteorización química de la atmósfera. Buen ejemplo de ello es el denominado mal de la piedra, que produce importantes deterioros en los edificios. Entonces ahí tenemos cómo se produce la erosión, cuáles son los agentes erosivos y qué es erosión. Así que con el tiempo concluido, jóvenes, por el día de hoy tengo un par de correos. Dice, ¿qué es lo que se utiliza cuando las constructoras de calles dicen vamos a curar? Cuando las constructoras de calles dicen vamos a curar el suelo. Eso depende porque hay una capa depende en qué momento de la capa del material estamos hablando. Por ejemplo, ellos pueden aplicar cuando ya es la última capa, antes de aplicar concreto o asfalto, aplican un asfalto no mejorado, digamos, el petróleo más simple, digamos, y aplican una pequeña capa que sirve para sellar. Eso es un sellador, digamos, y lo va sellando para que no sucedan grietas. Digamos, cuando el suelo es muy frágil, aplican una capa de roca, digamos, como si estuvieran haciendo un cimiento, aplican toda la capa de roca, ¿verdad? Si es demasiado, le aplican como un cemento colado que le llaman, ¿verdad? Y se lo aplican. Pero son capas diminutas que solo sirven para sellar y después le colocan más tierra y más tierra y más tierra y la vuelven a llevar a la misma altura y ya pueden tirar su asfalto o concreto, digamos, en todo caso. Los subsuelos para la construcción debemos realizar ensayos de laboratorio para verificar o saber sus características de soporte que tienen los subsuelos. Las emociones son frecuentes por causas del viento, a pesar de los seres humanos por un solo lugar y las aguas al momento que impactan por la misma en el suelo o en el corte de taludes. Muy cierto. Sí, ideal, digamos en temas de, bueno, en los dos temas, en agrícola y construcción, se deben hacer análisis de suelo. En el tema agrícola es donde menos se hacen. Ahora, por las exigencias en el tema ambiental, es que se han empezado a hacer todos los análisis de suelo para construcciones. Antes no se hacían. Pero, como les digo, a veces ni siquiera tienen el historial del lugar donde están construyendo. Pues esa ha sido, digamos, una gran problemática, no solo en carreteras, sino en construcciones de viviendas, etcétera, donde existen, se quiebra porque debajo se generan cárcavas que nunca fueron analizadas antes de, ¿verdad?, de la construcción. ¿Podría indicar qué acciones se pueden hacer para prevenir o restaurar los suelos erosionados? Eso depende mucho para qué, porque podemos, para un tema agrícola, podemos empezar con curvas a nivel, terrazas, pueden ser terrazas continuas, individuales, terrazas de banco. Para un tema de construcción, ¿verdad? Como le voy a colocar encima la construcción, lo que hay que verificar son la parte hidrológica que puede estar dentro del suelo, digamos, a lo que en la parte constructiva le llaman subsuelo. Es que nosotros en la parte agrícola no es
no es todo el subsuelo, digamos, pero en la parte constructiva sí, ellos tienen suelo y subsuelo, ¿verdad? Entonces, en el subsuelo, que es el que ellos aperturan para una construcción, eh, hasta encontrar la dureza, se pueden hacer terrazas, se pueden hacer gaviones, ¿verdad? Se puede sembrar ciertas plantas de mayor anclaje con su sistema radicular que evite los sistemas erosivos. Pasar las diapositivas en ese tiempo, muchas gracias. Bueno, tal vez ya para lo último, no sé cuáles, la vamos a ir pasando así por el tiempo, ¿verdad? Ajá. Y ahí estamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Listo. Siguiente. 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 Ahí estamos. Bueno, creo que ahí tuvimos eh, como cuáles métodos se pueden aplicar para evitar poca erosión del suelo. La primera es curvas a nivel. Esa es la primera. La más barata también, ¿verdad? Curvas a nivel es la primera. Y sobre ella ya se pueden hacer otros métodos. En términos de eso, vamos a ir poco a poco viendo cada uno de los mecanismos, ¿verdad? Lo vamos a estudiar uno por uno durante estas semanas. Así que, jóvenes, un gusto saludarlos. Muy buena tarde, que tengan buen provecho y nos platicamos la siguiente semana.